Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos al Deportivo en CB24, nuestro programa de análisis, opinión, comentarios, polémicas sobre distintos temas que atañen al deporte en nuestra región centroamericana. Hoy un programa que lo vamos a dividir en dos bloques para el análisis con dos especialistas del tema ciclismo y sobre lo que hizo Andrei Amador, el ciclista costarricense, en el pasado Giro a Italia que finalizó el domingo anterior y bueno, pues en donde logra una cuarta posición histórica para la región centroamericana y por supuesto también que para el propio ciclista, teniendo implicaciones realmente importantes como es el hecho de la cantidad de cupos que podría asegurar el ciclismo centroamericano, el costarricense para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y algunos otros detalles. Y un segundo tema que nos vamos a quedar con Gustavo Jiménez para analizar en el cierre del programa, que es todo el caso FIFA, la presunta corrupción y la detención de 14 miembros de la FIFA o bien de organizaciones que tienen algún negocio vinculado específicamente con CONMEBOL o con CONCACAF. Pero para arrancar vamos a saludar a nuestros dos invitados. Primero, profesor Manuel de la Cruz Murillo, un entrenador de ciclismo que sabe perfectamente lo que es estar en las grandes pruebas, además como este Giro a Italia, porque tuvo la oportunidad de estar en Europa y de ser un estudioso completamente de todo lo que ocurre a esos niveles de ciclismo. Saludos, profesor. Un saludo a todos los aficionados del ciclismo, a usted Álvaro Castro también y también a Gustavo Jiménez. Para mí la hazaña de Andrei Amador sigue en pie de todos nuestros comentarios y aunque ya es noticia, es prácticamente formando parte de la historia, se están ya desvelando que la situación de Amador también podría cambiar. Ha escalado un gran peldaño, como lo es llegar a los 5 primeros ciclistas del planeta. En este momento no hay ninguna otra competencia, por lo tanto los ciclistas que participaron en el Giro forman parte de esa élite planetaria del ciclismo internacional y por lo tanto Amador ya se le vislumbra como uno de los mejores ciclistas del pedalismo internacional. Y ya se oye también, Álvaro, que Amador podría cambiar de equipo, inclusive hay ofertas. Esta mañana se está ventilando ese rumor que circula con más y más fuerza, Álvaro. Y también aprovechar, gracias profesor, y aprovechar para saludar a Gustavo Jiménez y también una primera reflexión sobre lo que ha hecho el ciclista costarricense Andrei Amador, cuarto lugar del Giro a Italia 2015. Gustavo, buenos días, bienvenido. Buenos días Álvaro, al profesor don Manuel y a todos los que nos acompañan. Efectivamente, creo que ya no estamos hablando del mismo Andrei Amador que todos conocíamos hasta ahora. Luego de lo ocurrido en este Giro, estamos hablando del Andrei Amador leyenda. De lejos y por mucha distancia el mejor ciclista en la historia de Costa Rica, de Centroamérica, y que con este cuarto lugar en una de las grandes carreras del mundo queda a la altura de los principales ciclistas latinoamericanos, queda a la altura prácticamente de Fabio Parra, de Lucho Espinosa, de Nairo Quintana. Es decir, cuando se hable a partir de ahora de las grandes leyendas del ciclismo latinoamericano, vamos a tener que incluir a Andrei Amador. Gustavo, aprovechar que te encuentras ahí en este momento en pantalla, ¿cuáles son las características o cuáles serían los principales aspectos que usted resalta en un Andrei Amador que inició con un perfil bastante bajo, pero que llega y prácticamente alcanza la cúspide en ese momento de su carrera con este cuarto lugar en el Giro? Sí, ahora que lo mencionas, recordemos que Andrei llegó al equipo. Bueno, llegó de hecho al ciclismo europeo, español, a través de un equipo que ni siquiera era de la categoría más alta del profesionalismo. Gracias a sus buenas actuaciones logró saltar al Movistar, que es una de las grandes formaciones del mundo, y entró como lo que se llama en el ciclismo un peón, que es el corredor que trabaja para el líder, para lo que se conoce como el capo, el que le ayuda en las fugas, el que le ayuda a controlar el pelotón, el que rompe el viento, lo cual es un trabajo de enorme desgaste, con tal de que el líder llegue con piernas frescas y muy bien de fuerzas a los momentos importantes, especialmente en la montaña. Incluso a los peones también les toca a veces
bajar al carro de asistencia del equipo y llevarle el ánfora con el agua o el líquido hidratante al jefe de filas. Todo eso le tocó hacer Andrei en su momento. Ahora se convierte en una de las principales figuras de su equipo, obviamente junto a Nairo Quintana, y hay varios factores que explican este buen momento. Creo que uno es la madurez como corredor, el saber en qué momento atacar, cómo dosificar fuerzas, cómo medir a los rivales, y eso solo se gana cuando ya hay muchos kilómetros detrás en la alta competencia. Y Andrei también bajó un poco de peso. Él es un ciclista bastante alto, bastante espigado para el biotipo de los escaladores, por eso a la montaña no se le daba tan bien, y al bajar de peso logra controlar un poco mejor los ascensos. Recordemos que de las tres grandes competencias, que son España, Italia y Francia, Italia es la que presenta las cumbres más imponentes, más impresionantes, que son esos paisajes que vimos todos estos días, unas cumbres nevadas enormes que Andrei supo dominar, y bueno, con la ayuda de su equipo y por supuesto con su gran habilidad, logró convertirse en algo que no le conocíamos hasta ahora, que también es un magnífico escalador. 69 kilogramos fue el peso en que llega Andrei Amador a este Giro de Italia, el peso más bajo a lo largo de su carrera hasta el momento. Profesor Manuel de la Cruz Murillo, ¿qué otras calidades y qué otros aspectos se destacan dentro de la figura de Andrei Amador y lo hacen que en este momento sea el cuarto mejor ciclista del mundo? Álvaro, yo considero que Andrei Amador ha tenido una progresión, así como la tuvo en este Giro, ¿verdad? Que de etapa en etapa fue progresando y alcanzando los mejores lugares de la clasificación general. Así en su vida se le recuerda, no como un ciclista brillante en Costa Rica, puesto que no ganó ninguna etapa de la Vuelta a Costa Rica. Pues, se le reseña solamente un gane de una etapa en la Ruta de Conquistadores. Él siempre fue gregario. Y ahora en las 7 vueltas que ha corrido, prácticamente ha corrido 4 Giros de Italia, 2 Tour de Francia y una Vuelta a España. Estamos hablando de 24.500 kilómetros solo en las 3 vueltas grandes, llámese Giro, Tour o Vuelta a España. Y más las clásicas y todas las competencias diarias allá en Europa durante la temporada, han hecho a Andrei Amador un ciclista que ha pasado no solamente gloria en este momento, sino que también penurias. Recordemos las 10 fracturas que ha sufrido, su anatomía y los pines que lleva incorporados en su figura ciclística, y que eso no es cualquier ciclista que generalmente lo vive y también lo sobrevive y también lo apaña como en una especie de experiencia que lo hace ser relativamente más fuerte que los demás ciclistas que han tratado de pasar por los fríos extremos de Europa y por los calores también extremos de otros países donde ha competido con su equipo. Recordemos las visitas al Tour de San Luis, recordemos también allá el Tour de Oman y el Tour de Australia. Entonces es un ciclista que se ha adaptado a una serie de circunstancias negativas y las ha pasado bien para lograr esto que está haciendo, que es histórico y que lo sitúa, como bien lo menciona Gustavo Jiménez, dentro del rango de un Lucho Herrera, para mencionar a algunos corredores colombianos. Y por ahí se menciona también de que él ha logrado en este Giro de Italia igualar ciertas de esas hazañas que para Costa Rica han sido pues muy positivas, y que de ahora en adelante, en mi opinión, cuesta que un aficionado costarricense ubique a Andrei Amador en puestos de 50, de 60, de 70, como nos tenía acostumbrados cuando era peón. Ahora el costarricense quiere que esa buena racha continúa. De ahí que se perfila un cambio de actitud, un cambio en el perfil de Andrei Amador. El costarricense ya no quiere que Andrei sea más peón, el costarricense quiere triunfos, Álvaro. Hay dos preguntas que creo que saltan a raíz de la buena actuación de Andrei Amador. Uno, ¿es el ciclista más grande en la historia de Centroamérica? Y dos, ¿hacia dónde debe ir Andrei Amador? Pero después de la pausa me gustaría escuchar a ambos expertos para poder justamente desenmarañar un poco y llegar a la profundidad de estas respuestas, las respuestas de estas consultas que estamos lanzando. Vamos a hacer una primera pausa comercial y cuando regresemos me encantaría escucharlos con estas dos consultas.
Volvemos a nuestro segundo bloque en el Deportivo acá en CB24. Dos preguntas quedaron planteadas antes de la pausa. Una, ¿es Andrey Amador el mejor ciclista en la historia de Centroamérica? Y dos, ¿cuál debe ser el camino, hacia dónde debe aspirar y dónde debe ir Andrey Amador a partir de este cuarto lugar en el Giro de Italia 2015? Profesor Manuel de la Cruz Murillo, me encantaría poder escucharlo de primero en estos dos temas. Sí, Álvaro, el mejor ciclista sin duda de la historia del ciclismo centroamericano, eso no hay duda, y se coloca no solamente dentro de los mejores latinoamericanos en sus reseñas históricas, y también del ciclismo de todo el continente americano. Y en segunda respuesta, ¿dónde debería continuar o aspirar a Amador su carrera? Lógicamente que tiene que empezar con esta hazaña siempre para adelante, no hacia atrás. Hay un comentarista de varios periódicos británicos que señalan que Amador se le vislumbra de no cambiar de equipo de nuevo a juntar botellas y llevárselas a sus capitanes Nairo Quintana y Alejandro Valverde. Esas serían las dos visualizaciones que tienen los expertos internacionales. Nadie quiere que volver a ver a un Amador detrás de los podios o detrás quizás de un pelotón principal. Todos lo quieren ver como figura. Por lo tanto, hay varias opciones. Una, que replantee sus aspiraciones dentro del mismo equipo Movistar, o también cambiar de equipo en un equipo donde requieran un escalador. Sabemos de las condiciones de Andrei, pero tiene su tope. Él no es un escalador nato, como siempre lo ha manifestado en sus entrevistas, pero se podría afinar. Él es contrarrelojista especializado en media montaña. Ha tenido la oportunidad de pelear con los grandes en la alta montaña y las diferencias no son tan abismales. Se ha colocado en cuarto lugar, cosa que es muy difícil, y vemos solamente en la clasificación general individual como el mejor colombiano, el segundo mejor clasificado de Latinoamérica, se encuentra o finalizó a 28 minutos 14 segundos. 28 minutos es una diferencia abismal. ¿Quién es el que ostentó este 14º lugar? Nada menos que Rigoberto Urán. Imagínense, nada más para darles una semblanza. El último corredor del Giro de Italia ocupó la posición número 163 y fue Marco Koledak, e ingresó a 6 horas 32 minutos de Amador. En otras palabras, estamos al frente de un nuevo Amador, como lo menciona Gustavo Jiménez muy bien, y él debería no echar un paso atrás, sino aspirar a más, Álvaro. Gustavo, coincidimos en que entonces Amador es el mejor en la historia del ciclismo centroamericano, y me encantaría también saber tu posición sobre el futuro de Andrey Amador. ¿Hacia dónde debe apuntar de ahora en adelante, tomando en cuenta y acotando, en este caso yo también intentando ampliar en el tema de que si bien Nairo Quintana me parece que sí está en un nivel muy superior a Andrey Amador, por lo menos en lo visto el año anterior cuando gana Giro a Italia y por condiciones propias, pero no me parece que un Amador esté tan distante de Alejandro Valverde, que siempre ha sido como la eterna promesa del Movistar y del ciclismo español, pero que nunca terminó realmente de despegar, Gustavo. Así es, Álvaro, creo que ya con lo hecho hasta ahora es suficiente para considerarlo de lejos el mejor ciclista centroamericano, y con bastante distancia. Es que ni siquiera veo quién pudiera disputarle eso. Recordemos que Andrei fue apenas el segundo ciclista en la historia centroamericana de participar en una gran vuelta. El primero fue un guatemalteco, creo que fue de Roberto Nova, hace muchos años, y lo que ha hecho Andrei hasta ahora basta para ponerle en la cúspide de ese podio. Con un añadido, estamos hablando de un ciclista que ya ha hecho suficiente historia y que apenas está a punto de cumplir 29 años. Imaginemos todavía en los años que le restan de carrera todo lo que puede alcanzar Andrei, siendo que apenas está en el mejor momento, apenas está llegando al instante de mayor madurez de toda su carrera. Entonces creo que no solo es el mejor ciclista en este momento de Centroamérica, con lo que le falta por ganar va a consolidar esa posición y tiene la oportunidad de situarse al lado o incluso por encima de grandes leyendas que todos reconocemos en este momento. En cuanto a su continuidad en el Movistar,
creo que él debe aprovechar este momento en que ha logrado demostrar sus condiciones y hasta dónde puede llegar para solicitar o para exigir, valga el término, que se le vea y se le respete como una de las grandes figuras del equipo Movistar. Coincido, Álvaro, con lo que acabas de apuntar, que Alejandro Valverde creo que ya por su edad, y pasa de los 30 años y por lo que ha hecho en su carrera, creo que ya debería ir cediéndole un poco de protagonismo a otras figuras, y la primera figura que aparece como para relevarlo es Andrei Amador. Creo que Andrei podría aprovechar para que su equipo lo vea como una de las figuras de referencia y uno de los hombres para los cuales trabajar en las grandes vueltas. Y hay otro aspecto también que queremos mencionar, y es el hecho y la trascendencia e importancia de este cuarto lugar de Andrei Amador en el Giro de Italia, si nos enfocamos propiamente al bienestar país, por llamarlo de alguna manera. Andrei Amador estaría al menos otorgándole 3 plazas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, más una plaza que había obtenido ya el ciclismo costarricense en Campeonato Panamericano por medio de Josué González. Profesor, me parece que este otro aspecto es también trascendente, más allá de lo individual de Andrei Amador, sino ya viéndolo en un plano colectivo y en un plan país como Costa Rica, profesor. Así es, Álvaro. Recordemos también que en la clasificación general de este Giro de Italia, mencionando naciones, por encima de Andrei se colocaron solo 2 países. Italia con las piernas de Fabio Aru y España en las piernas de Contador, que fue el ganador, y Michael Landa el tercer lugar. O sea, España e Italia superaron a Costa Rica. Costa Rica superó, quiere decir, numéricamente a todo el resto de los países del planeta. Por lo tanto, la ubicación dentro del puntaje y el sistema establecido por la UCI para lograr plazas para los Juegos Olímpicos es una gran oportunidad. Escuché a la Federación Costarricense de Ciclismo anoche, precisamente con la intención de visitar a Movistar personalmente y negociar que se le dé oportunidad en las clásicas y en los eventos ciclísticos que restan del año hasta septiembre, para que el corredor costarricense pudiese puntuar y lograr más plazas. Esa es una de las intenciones de la Federación Costarricense de Ciclismo, pero me parece una intención bastante loable, una intención bastante clara y una buena idea para lograr que el ciclismo se represente no solamente por parte de Amador, sino que salgan nuevas figuras que están esperando esa oportunidad que tuvo Amador en el Giro, Álvaro. Gustavo, sin duda alguna que es un aspecto muy importante, porque si bien Costa Rica podríamos estar hablando de unas 4 plazas, pero también a nivel centroamericano sería histórico tener 6 plazas en el ciclismo de ruta, tomando en cuenta que Guatemala aseguró una por medio de Rodas en el Panamericano y está muy cerca, a pocos puntos, de poder acumular una segunda. Así que para Centroamérica es muy importante lo que se está logrando en estos últimos días. Sí, tal vez podemos rápidamente explicar por qué es tan importante tener varios corredores y no solo uno. A veces uno piensa, si alguien no conoce mucho de ciclismo y ve una carrera, se imagina que es un deporte individual. En realidad el ciclismo es un deporte de equipo, donde la posibilidad de tener varios corredores agrupados bajo una misma bandera o bajo un mismo patrocinio es muy importante. Entonces Costa Rica, con 4 ciclistas en el Panamericano, podría ser un trabajo de equipo, y por qué no, ya aquí podemos estar hablando de la posibilidad de soñar con una medalla en la competencia de ruta, haciendo un trabajo programado por el entrenador. Si hay incluso ciclistas centroamericanos con los cuales se pueda hacer una eventual alianza, pues aumentarían aún más las posibilidades. Entonces el logro de Andrei creo que incluso nos podría dejar un pequeño, un apéndice muy importante, cuyos frutos estaríamos viendo en los Juegos Olímpicos del año próximo, y que no se trata de un logro adicional pequeño. Estaríamos hablando de la posibilidad de disputar un podio a nivel olímpico, que sería también uno de los grandes momentos para el ciclismo costarricense. Gracias, Gustavo, por ese comentario. Profesor Manuel de la Cruz Murillo, agradecerle por estos minutos que nos ha regalado en CB24, en el programa del Deportivo, con un análisis muy profundo de lo que ha sido ese cuarto lugar de Andrei Amador en el Giro. Gracias, profesor. Muchas gracias, y un placer y un saludo a todos los estimables televidentes, oyentes, seguidores de CB24.
Gracias, profesor Manuel de la Cruz Murillo. Gustavo Jiménez, vamos a hacer una pausa comercial y le damos vuelta a la página para venir a hablar de todas las repercusiones que ha tenido este presunto caso de corrupción por parte de algunos integrantes de FIFA, CONCACAF, CONMEBOL y también de empresarios asociados a estas organizaciones. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro bloque de cierre en el Deportivo. Volvemos para presentar nuestro tercer bloque. Es inevitable en el Deportivo no hacer un análisis, sino hablar de lo que ocurrió la semana anterior, en donde se dieron la captura de 14 personeros de CONCACAF, CONMEBOL y de entidades asociadas, o en este caso que trabajan conjuntamente con estas organizaciones del fútbol. Presuntamente hubo corrupción, una danza de millones de dólares impresionante, y quizá lo que más nos atañe a nosotros como centroamericanos es que se dio la captura de 12 personeros de la región. Eduardo Lee, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y Julio Rocha, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol por más de 25 años y además presidente de la Unión Centroamericana de Fútbol, UNCAF. Gustavo Jiménez, sobre este otro tema, ¿cuál es tu análisis? Y después de ya haber tenido un panorama más claro y más detalles de todo lo que presuntamente ya ocurrió. Bueno, creo que hay dos líneas de análisis. Una es la puramente judicial, en la cual corresponderá al ente acusador, que en este caso es la Fiscalía de Estados Unidos, demostrar las pruebas contra personas que están protegidas por el principio de inocencia. Eso evidentemente nadie lo cuestiona, y corresponderá a estas personas, entre las cuales está el presidente de la FedeFútbol, don Eduardo Lee. Corresponderá ejercer su defensa y tratar de demostrar que no participaron en los hechos que se les imputan. Esa es una cosa. La otra es que aún sin violentar el principio de inocencia que cobija a todas las personas, ya hay suficientes hechos probados, ya hay una avalancha de testimonios y de pruebas, ya hay corruptores confesando y negociando penas bajas, ya hay dinero millonario que se está devolviendo, decenas de millones de dólares, como para cerrar los ojos y decir que esto fueron las actuaciones individuales equivocadas de un grupo de personas. Si este no es el momento que se provoca una gran revolución mundial en las estructuras del fútbol, ya no habrá para cuándo. Lamentablemente hubo una muy mala primera señal en el Congreso de la FIFA del viernes anterior, en el cual resultó reelecto don Joseph Blatter. Si bien es cierto que no está acusado directamente en los cargos que se han formulado hasta este momento, pero que creo que era un buen momento por lo menos para retrasar la reelección, para estudiar un poco qué es lo que está pasando, la estructura por la cantidad y el puesto de las personas acusadas. Me parece que da la impresión, si las acusaciones del gobierno estadounidense son correctas, que el grado de contaminación llega hasta muy arriba en las estructuras de FIFA, como para simplemente salir y reelegir a la persona que ha estado prácticamente las 2 últimas décadas. Aquí creo que también a nivel local en Costa Rica, el caso, más allá del estupor o de la sorpresa que nos puede generar el tener al máximo dirigente del fútbol de Costa Rica en la última década, tenerlo en este momento enfrentando cargos tan graves, creo que también debe ser un momento para que la FedeFútbol muestre sensibilidad hacia el tema y brinde un mensaje de transparencia. Creo que en los primeros días la federación se abocó principalmente a demostrar que sus cuentas no han sido utilizadas, que la transferencia de los $27,000 es lícita, y eso está muy bien, eso es un buen ejercicio de rendición de cuentas, pero creo que el mensaje que tiene que dar la federación es mucho más amplio, y hacer explícitas cuáles son las medidas que está tomando para demostrar o para garantizar ante todos, ante patrocinadores, ante el público, etcétera, e incluso ante las autoridades, que efectivamente el fútbol posee aquí en Costa Rica suficientes controles para garantizar transparencia. Gustavo, ya prácticamente en el cierre, y para que sea la conclusión ya de este programa y de este tema como tal, ¿podría ser utópico en este momento, o podríamos ser muy soñadores pensando que realmente esta sacudida, este terremoto que se ha dado en las instancias de CONCACAF y CONMEBOL
marquen realmente que las cosas se hagan diferentes en la FIFA, porque el tema de la presunta corrupción es reiterativo y desde hace muchos años. ¿Sería muy ilusorio poder pensar de esta forma? Por lo visto el viernes anterior, creo que la única forma de resolver esto va a ser concretando a través de la vía judicial, amarrando cabos sueltos que puedan demostrar o que puedan por lo menos llevar a juicio eventuales casos de corrupción. Parece difícil que esa gran revolución y que ese gran terremoto venga desde adentro, porque si 2 días después de que altísimos funcionarios están siendo acusados y fueron detenidos para ser juzgados eventualmente por casos de corrupción, y si apenas 2 días después se reelige a la cabeza de toda esa estructura y de todo ese grupo que es la FIFA, pues creo que el mensaje que se está dando es bastante débil. Más bien creo que se está dando el mensaje de que esto va a tener que ser resuelto por la vía judicial, y ojalá más organismos de investigación alrededor del mundo se involucraran. No veo por qué seguir considerando intocable el fuero del fútbol o el fuero de la FIFA, cuando en realidad debería haber una participación más activa, no solo del policía del mundo de Estados Unidos, sino de todas las instituciones judiciales que deberían tomar nota e investigar qué es lo que está pasando. Gustavo. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, supimos que hubo una pequeña gestión judicial, que no fue un allanamiento en la federación, y me parece que sin lanzar cortinas de cuestionamiento sobre personas en particular, creo que es bastante saludable que también hubiera un ejercicio de revisión sobre lo que ha hecho el fútbol aquí en Costa Rica. Gracias, Gustavo, nos ganó el tiempo, muy amable, gracias. Siempre a la orden. Y de esta forma llegamos al final del Deportivo en CB24, deseándoles éxitos y que la pasen muy bien.